Durante gran parte de mi vida, me condicionaron a creer que necesitaba esperar alguna señal externa para finalmente relajarme. Primero el dinero, primero los resultados, primero el reconocimiento, como si la paz fuera una recompensa que solo se obtenía tras sobrevivir al caos. El problema es que el cuerpo aprende lo que repito emocionalmente cada día, y estaba entrenando a mis células para vivir en un estado permanente de espera. Fue entonces cuando la biología comenzó a desmantelar una de las mayores ilusiones jamás vendidas a la humanidad. Mi cerebro no solo reaccionaba a los hechos reales, sino también a los pensamientos que constantemente repetía. Cada miedo repetido generaba una respuesta química al miedo. Cada escenario negativo reforzaba un estado interno de supervivencia. Y entonces comprendí algo casi inquietante. Mi cuerpo experimentaba el fracaso incluso antes de que la vida decidiera nada. Lo más extraño surgió cuando empecé a observar a personas que parecían percibir la realidad de una manera diferente. No esperaban a que todo mejorara para sentirse seguras. No anhelaban validación emocional para seguir adelante. Había en ellas una coherencia invisible, como si internamente ya supieran algo que el mundo físico aún no les había mostrado. Y en ese momento comprendí que quizás la realidad no responde solo a lo que hago, sino principalmente al estado biológico que mantengo silenciosamente cada día. Lo que cambió mi vida no fue el pensamiento positivo superficial. Fue comprender que el subconsciente programa el cuerpo mediante la repetición emocional. Si actúo como alguien derrotado, todo mi organismo aprende la derrota. Si vivo esperando la aprobación externa para creer en mí mismo, sigo emitiendo biológicamente escasez. Y quizás esa sea precisamente la razón por la que tantas personas permanecen atrapadas en el mismo ciclo durante años, sin darse cuenta de que están entrenando a sus propios cuerpos para repetir la misma realidad. Entonces, una idea comenzó a transformar absolutamente todo en mí. Actuar como si todo ya se hubiera resuelto no era una fantasía, era una reprogramación. Era enseñarle a mi sistema nervioso a salir de su estado de guerra constante. Y cuando eso empezó a suceder, comenzaron a surgir cambios silenciosos a mi alrededor, de maneras que jamás podría explicarle a mi yo del pasado. Durante mucho tiempo, creí que mi vida estaba determinada únicamente por circunstancias externas. Consideraba los resultados, el dinero, las relaciones y la salud, como si fueran sucesos ajenos a mi mente. Pensar así parecía lógico. Al fin y al cabo, era lo que casi todo el mundo aprendía. Pero mi cuerpo empezó a darme señales extrañas. Noté cansancio inexplicable, ansiedad ante situaciones cotidianas y una constante sensación de que algo andaba mal, incluso cuando objetivamente no ocurría nada. Mi cuerpo reaccionaba a pensamientos invisibles como si fueran hechos concretos. Cuando comencé mis estudios de biología celular, todo se volvió aún más inquietante. Las células no solo respondían al entorno físico, sino también a la percepción que se tenía de él. Esto lo cambió todo para mí. Comprendí que dos personas podían experimentar la misma situación y producir reacciones químicas completamente diferentes en sus cuerpos. Una se expandiría, la otra colapsaría. No era el evento en sí, sino la interpretación subconsciente del mismo. Y eso me impactó como un golpe silencioso en medio de mi rutina. Recuerdo caminar por mi cocina con una taza de café frío en la mano, pensando en cuántas veces había condicionado mi cuerpo a temer al futuro. Mi cuerpo no distinguía un peligro real de un pensamiento repetitivo. Para él, imaginar el fracaso una y otra vez era equivalente a experimentarlo biológicamente. Cortisol, tensión muscular, fatiga mental, todo ocurría sin ninguna amenaza real. Era como activar un programa de escasez cada mañana. Y lo peor, lo hacía automáticamente. Fue entonces cuando empecé a notar que algunas personas parecían tener una presencia diferente. No se trataba solo de confianza, había una extraña coherencia en ellas. Como si sus cuerpos ya vivieran una realidad que aún no se había materializado. Lo vi en atletas, artistas e incluso científicos que estaban sumamente desacreditados antes de ser reconocidos.
No esperaron pruebas externas para cambiar su estado interno. Sus mentes ya habían ensayado la victoria antes de que existiera en el mundo material. Y eso comenzó a desmantelar viejas creencias en mí. Lo más intrigante llegó cuando me di cuenta de que el subconsciente no funciona con algún día. Responde al presente. Si sigo actuando emocionalmente como alguien que aún no ha recibido lo que se le ha dado, mi cuerpo continúa produciendo una química de ausencia. Y entonces la vida empieza a repetir exactamente el mismo patrón emocional en un bucle. Fue en ese momento cuando algo profundamente incómodo comenzó a crecer dentro de mí, porque comprendí que tal vez estaba entrenando a mi cuerpo para que permaneciera exactamente donde siempre había estado. Pasé años creyendo que la realidad cambiaría primero, y solo entonces me sentiría segura, feliz y en paz. Pensar así parecía racional. Cuando llegara el dinero, me relajaría. Cuando recibiera reconocimiento, confiaría más en mí misma. Cuando todo finalmente se solucionara, mi cuerpo saldría de su estado de alerta. Pero la biología no funciona de esa manera lineal que intentaron enseñarme. El cuerpo no espera a que ocurran eventos externos para empezar a reaccionar. Reacciona a la interpretación interna de lo que creo estar experimentando ahora. Me inquietaba darme cuenta de que estaba condicionando mis células a diario a la expectativa de la carencia. Me despertaba pensando en lo que aún quedaba por resolver. Caminaba por las calles imaginando escenarios futuros de preocupación. Incluso mis pequeños hábitos lo revelaban. La forma en que abría la aplicación de mi banco, cómo respondía a los mensajes, cómo respiraba antes de una reunión. Todo transmitía microseñales de supervivencia. Mi sistema nervioso no experimentaba la creación, sino la defensa. Y un cuerpo en defensa no ve posibilidades, solo busca amenazas. Entonces comencé a estudiar cómo las emociones influyen en la expresión genética. La epigenética me abrió una puerta que ya no podía cerrar. Comprendí que los genes no son sentencias definitivas. El entorno químico del cuerpo interfiere directamente con el comportamiento celular, y este entorno químico se ve profundamente afectado por los pensamientos repetitivos. En otras palabras, cuando alguien vive emocionalmente como víctima de la vida, todo el cuerpo aprende este patrón. No se trataba de una filosofía motivacional barata. Era programación biológica que ocurría silenciosamente cada día. Recuerdo haber visto a personas con un talento extraordinario sabotear oportunidades increíbles simplemente porque sus cuerpos estaban aferrados a lo familiar. El subconsciente prefiere lo familiar a lo extraordinario, incluso si lo familiar implica sufrimiento. Esto explica por qué tantas personas se acercan al cambio y luego se alejan. El cuerpo interpreta lo desconocido como una amenaza. Es casi como un software antiguo que intenta impedir una actualización. Y, sinceramente, me di cuenta de que yo también lo hacía. Decía que deseaba una nueva realidad, mientras que mi sistema nervioso anhelaba mi antigua identidad. Entonces, un extraño cambio comenzó a producirse en mi interior. Dejé de esperar señales externas que legitimaran mi paz interior. Empecé a experimentar pequeños momentos como si ciertas cosas ya se hubieran resuelto por sí solas. No era una pretensión infantil, era un entrenamiento biológico. Quería enseñarle a mi cuerpo a salir de la frecuencia de la espera constante, porque cuanto más observaba la naturaleza, más me daba cuenta de que la vida responde de forma coherente al estado interno dominante. Y fue precisamente entonces cuando empecé a notar algo curioso a mi alrededor. Durante mucho tiempo, pensé que el subconsciente era solo una especie de depósito de viejos recuerdos, algo pasivo, oculto en lo profundo de la mente, sin mucha influencia práctica en la vida diaria. Pero cuanto más estudiaba neurociencia y biología celular, más me daba cuenta de que funcionaba como un piloto automático increíblemente poderoso. La mayoría de las decisiones emocionales que tomaba ya se estaban produciendo antes de que mi mente consciente siquiera se percatara. Y eso explicaba por qué tantos cambios parecían imposibles de mantener. Lo más curioso fue comprender cómo el cuerpo aprende patrones emocionales repetitivos del mismo modo que aprende a montar en bicicleta. Si alguien vive durante años sintiendo miedo, rechazo o escasez, estas emociones dejan de ser meros sentimientos pasajeros.
se convierten en familiaridad biológica. El cuerpo memoriza literalmente estados químicos. Y entonces, la persona comienza a recrear experiencias externas compatibles con lo que ya ha aprendido internamente. No por mala suerte, no como castigo, sino porque el subconsciente intenta mantener la coherencia con el programa instalado. Empecé a notarlo en las pequeñas escenas de la vida cotidiana. Gente que esperaba que las cosas salieran mal incluso antes de intentarlo. Relaciones saboteadas por inseguridades invisibles. Oportunidades ignoradas porque parecían demasiado buenas. Era como ver a alguien frenar bruscamente mientras decía que quería acelerar. Y sinceramente, yo también lo hacía sin darme cuenta. Mi cuerpo ya conocía ciertas emociones tan bien que cualquier otra posibilidad me parecía artificial. Mi mente decía, quiero cambiar, pero mi sistema nervioso susurraba, vuelve a lo conocido. Fue entonces cuando comprendí algo profundamente transformador. El subconsciente no responde a mis deseos ocasionales, sino a lo que repito emocionalmente. Si me paso el día imaginando preocupaciones, mi cuerpo las ensaya. Si alimento escenarios de fracaso, mi cerebro refuerza los circuitos neuronales asociados a él. Y entonces la realidad externa empieza a reflejarlo de maneras casi aterradoras. Surgen pequeñas coincidencias. Los comportamientos cambian. La gente aparece o desaparece. La vida empieza a seguir el patrón interno dominante sin que la mayoría se dé cuenta. Lo más fascinante fue cuando comprendí que el subconsciente acepta la repetición con intensidad emocional como una verdad biológica. Esto significaba que podía empezar a enseñarle a mi cuerpo una nueva realidad antes de que existiera físicamente. No como una fantasía vacía, sino como una reprogramación interna legítima. Y cuando comencé a experimentar con esto, incluso mis reacciones más automáticas empezaron a cambiar lentamente. El problema es que este cambio tuvo un efecto inesperado, porque algunas partes antiguas de mi identidad comenzaron a resistirse violentamente al nuevo estado que estaba creando. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de la enorme diferencia entre desear algo y comportarse internamente como alguien que ya lo ha conseguido. Durante años dije que quería prosperidad, libertad y paz, pero mis emociones contaban una historia diferente. Mi cuerpo seguía en estado de alerta. Celebraba pequeñas victorias durante unos minutos y enseguida volvía a mi tensión habitual, como si esperara que la vida me lo arrebatara todo en cualquier momento. Era un patrón tan automático que parecía parte de mi personalidad. Lo más extraño es que casi nadie se da cuenta de este error porque se esconde en detalles cotidianos. La forma en que alguien habla del futuro. La manera en que reacciona ante las demoras. La constante necesidad de confirmación externa. Todo esto le revela al cuerpo qué realidad se está ensayando biológicamente. Y el cuerpo aprende rápido. Si vivo como alguien que aún no ha triunfado, mis células siguen produciendo una química compatible con la ausencia, la ansiedad y la supervivencia. Así que, incluso cuando surgen oportunidades, mi sistema nervioso reacciona como si estuviera en peligro. Recuerdo una época en la que estudiaba intensamente el comportamiento celular, mientras mi propia rutina parecía contradecirlo todo. Leía artículos científicos sobre plasticidad neuronal, sentada a una mesa llena de preocupaciones mentales invisibles. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente vivía en el futuro, intentando evitar escenarios negativos. Era agotador. El organismo no está diseñado para permanecer en estado de alerta constante durante tanto tiempo. Y, sin embargo, millones de personas se despiertan cada día entrenando biológicamente el miedo como si fuera una responsabilidad de adultos. Fue durante este periodo que comencé un ejercicio casi incómodo. Antes de que surgieran resultados concretos, intenté mantener internamente una sensación de estabilidad, no una euforia artificial, no ese optimismo performativo que suena a anuncio de entrenador desesperado. Era algo más tranquilo, una discreta coherencia emocional, como si mi cuerpo estuviera aprendiendo a dejar de pedir permiso para relajarse. Al principio me pareció extraño. Mi cerebro intentaba volver a viejos patrones constantemente.
Pero algo empezó a cambiar en mis respuestas automáticas. Las circunstancias externas se mantuvieron prácticamente iguales, pero mi percepción comenzó a reorganizar el entorno de una manera diferente. Las conversaciones cambiaron, las ideas surgieron con mayor claridad, las personas adecuadas empezaron a aparecer sin mayor esfuerzo. Y fue entonces cuando comprendí algo inquietante. Quizás muchas realidades tardan en manifestarse porque el cuerpo sigue actuando como si fueran imposibles. Pero cuanto más profundizaba en esto, más me daba cuenta de que el organismo humano funciona como una antena química extremadamente sensible. Y este descubrimiento comenzó a transformar por completo mi relación con la emoción y la energía. Antes, veía las emociones solo como reacciones psicológicas pasajeras. Algo subjetivo, difícil de medir, casi demasiado poético para tomarlo en serio. Pero cuando empecé a observar el comportamiento celular con mayor profundidad, comprendí que las emociones son eventos químicos sumamente reales. Cada pensamiento repetido libera sustancias específicas en el cuerpo. Todo el organismo responde: hormonas, neurotransmisores, ritmo cardíaco, tensión muscular. Todo reacciona de inmediato al estado emocional dominante. Y era imposible ignorar el impacto de esto en la construcción de la realidad cotidiana. Lo que más me impresionó fue darme cuenta de que el cuerpo no solo reacciona al entorno, sino que transmite señales constantemente, como una sofisticada antena biológica. Las personas que viven con miedo permanente exhiben microexpresiones, postura, tono de voz y decisiones propias de la defensa. En cambio, quien ha interiorizado la seguridad transmite una huella emocional diferente sin necesidad de pronunciar palabra. Empecé a notarlo en reuniones, aeropuertos, restaurantes e incluso en el silencio entre conversaciones. Algunos cuerpos irradiaban un cansancio invisible. Otros parecían generar presencia incluso antes de hablar. Recuerdo una mañana en la que caminaba solo después de revisar algunos estudios sobre coherencia cardíaca. El cielo estaba nublado, sostenía un café pésimo para el precio que pagué, y sin embargo, sentía una inusual tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba mentalmente ansioso por el futuro. Mi cuerpo no parecía pedir permiso para existir en paz, y eso me hizo darme cuenta de algo simple, pero profundamente transformador. Quizás la realidad comienza a responder cuando el cuerpo deja de emitir señales de emergencia constantes. La ciencia ya ha demostrado que los estados emocionales alteran la percepción, el comportamiento y la toma de decisiones. Sin embargo, la mayoría de las personas siguen esperando a que el mundo cambie primero antes de cambiar internamente. Este es el ciclo invisible de la supervivencia. El organismo permanece atrapado en emociones familiares porque le ofrecen predictibilidad biológica. Incluso el sufrimiento puede convertirse en consuelo químico si se repite lo suficiente. Y, sinceramente, esta es quizás una de las prisiones más silenciosas de la experiencia humana. La gente confunde la identidad con el condicionamiento emocional adquirido. Así que empecé a experimentar con algo diferente. Antes de que se produjeran grandes avances, entrené mi cuerpo para mantener la química emocional de alguien que ya no está en guerra consigo mismo. Pequeños momentos de coherencia comenzaron a reorganizar mis respuestas automáticas. No era magia. Era repetición neuronal y biológica. Pero cuanto más lo hacía, más situaciones improbables empezaban a surgir a mi alrededor. Como si el entorno externo se estuviera sintonizando lentamente con un nuevo estado interno que apenas podía explicar. Durante mucho tiempo, creí que las oportunidades eran sucesos aleatorios distribuidos injustamente a lo largo de la vida. Algunas personas parecían tener suerte, mientras que otras pasaban años luchando sin lograr nada. Pero comencé a notar un patrón curioso. Las personas emocionalmente coherentes veían posibilidades que otras simplemente ignoraban. No porque el universo tuviera favoritos secretos, sino porque el cerebro humano filtra la realidad según el estado interno dominante. Y esto cambia por completo la forma en que uno percibe el mundo. El sistema nervioso es selectivo. Cuando el cuerpo está atrapado en modo de supervivencia, prioriza las amenazas,
la escasez y los riesgos. La mente entra en un modo económico, casi defensivo. La creatividad disminuye. La intuición se ve sofocada. Incluso las oportunidades obvias pasan desapercibidas porque el cerebro está demasiado ocupado tratando de evitar el dolor. Lo noté en mí mismo. Hubo épocas en las que recibía ideas increíbles e inmediatamente encontraba razones para descartarlas. No era racionalidad, era condicionamiento emocional. Mi cuerpo aún estaba programado para proteger viejas limitaciones. Entonces, comencé a notar algo fascinante en los estudios sobre neuroplasticidad. El cerebro fortalece lo que se repite emocionalmente. Si alguien vive esperando problemas, el sistema nervioso se vuelve experto en detectarlos. Pero cuando el estado interno cambia, la percepción también cambia. Eso fue exactamente lo que me empezó a suceder. Conversaciones aparentemente ordinarias comenzaron a generar revelaciones profundas. Libros antiguos parecían desvelar nuevos mensajes. Incluso extrañas coincidencias comenzaron a aparecer en secuencia. No porque el mundo hubiera cambiado mágicamente de la noche a la mañana, sino porque finalmente estaba percibiendo caminos que mi miedo había bloqueado anteriormente. Recuerdo haber entrado una vez en una librería solo para matar el tiempo y encontrar un libro sobre comportamiento humano que acabó reorganizando meses enteros de mi forma de pensar. En otra ocasión, una conversación casual en un aeropuerto me proporcionó justo la información que necesitaba para avanzar en un proyecto importante. Estas situaciones parecían aleatorias para un observador externo, pero en mi interior sentía que mi estado emocional empezaba a sincronizar diferentes experiencias, como si la vida respondiera mejor cuando dejé de emitir una desesperación silenciosa constantemente. Y fue entonces cuando comprendí algo profundamente incómodo. Muchas personas no carecen de oportunidades, sino del espacio interior para reconocerlas. El cuerpo, cansado de sobrevivir, rechaza la expansión sin darse cuenta. Pero cuando la química emocional cambia, el cerebro comienza a reorganizar automáticamente las prioridades, los comportamientos y las decisiones. Y cuanto más cultivaba este nuevo estado interior, más me daba cuenta de que la vida comenzaba a abrirme puertas de maneras casi absurdamente improbables, lo que me llevó a dejar de buscar constantemente la aprobación y a empezar a creer en lo que ya sentía internamente. En la transformación, llega un punto de inflexión en el que uno se da cuenta de que ha pasado años esperando la aprobación externa para creer en sí mismo. Me costó admitirlo. Quería señales, resultados rápidos, reconocimiento, cualquier cosa que demostrara que iba por el buen camino. Era como intentar ganarme la confianza del mundo. Pero cuanto más observaba mi comportamiento, más me daba cuenta de que esta necesidad constante de confirmación mantenía mi cuerpo atrapado en un estado de duda. Y la duda continua genera una biología extremadamente inestable. El subconsciente interpreta la inseguridad repetitiva como una amenaza. Esto significa que el cuerpo permanece en alerta incluso en momentos de calma. Me despertaba intentando predecir problemas futuros. Revisaba los mensajes con ansiedad innecesaria. Pensaba en escenarios negativos antes de acostarme, como si me estuviera preparando emocionalmente para lo peor. El cuerpo se acostumbra tanto al estado de tensión que relajarse empieza a parecer irresponsable. Y, sinceramente, esa fue una de las cosas más extrañas que descubrí sobre mí. Era adicta a anticipar dificultades porque me daba una falsa sensación de control. Entonces, comencé a experimentar con algo simple, pero profundamente incómodo. Dejé de exigir pruebas inmediatas para mantener un estado interno más estable. Continué trabajando, estudiando y avanzando hacia mis metas, pero sin convertir cada pequeño retraso en una tragedia biológica. Al principio, se sentía antinatural. Mi cerebro quería volver a viejos patrones todo el tiempo. Era casi gracioso darme cuenta de cómo mi mente intentaba encontrar razones para preocuparse incluso en días tranquilos. Era como una aplicación funcionando en segundo plano, agotando constantemente la energía emocional. Con el tiempo, ocurrió algo muy curioso.
Cuando dejé de buscar obsesivamente confirmación, mis decisiones empezaron a ser más claras. El ruido mental disminuyó. Ya no necesitaba interpretar cada detalle de la realidad como aprobación o rechazo personal. Esto transformó mi energía social, mi concentración e incluso mi salud física. La gente empezó a reaccionar de forma diferente ante mi presencia. Algunas conexiones desaparecieron de forma natural. Otras surgieron casi sin esfuerzo. Era como si el entorno respondiera a la ausencia de esa desesperación invisible que antes había guiado mis acciones. El punto de inflexión llegó cuando comprendí que la verdadera seguridad no proviene del control absoluto sobre la vida, sino de la coherencia entre mente, emoción y cuerpo. Cuanto menos buscaba la aprobación externa, más equilibrio sentía mi biología. En ese estado, comencé a notar una enorme diferencia entre simplemente sobrevivir a los acontecimientos y participar plenamente en la creación consciente de la propia realidad. La mayoría de la gente cree vivir con normalidad, pero biológicamente muchos simplemente sobreviven. Necesitaba afrontar esto en mí mismo antes de comprenderlo en los demás. Sobrevivir no se trata solo de escapar de peligros físicos. Se trata de despertar cada día en un estado de tensión constante. Se trata de pensar en el futuro con miedo automático. Se trata de vivir condicionado emocionalmente por la posibilidad de la pérdida. El cuerpo entra en un modo silencioso de ahorro de energía. Y cuando esto ocurre durante demasiado tiempo, la creatividad, la intuición e incluso la capacidad de vislumbrar nuevas posibilidades comienzan a disminuir drásticamente. Lo más impresionante es que el organismo está diseñado para priorizar la supervivencia por encima de todo. Cuando el cerebro percibe una amenaza, incluso imaginaria, dirige la energía hacia las funciones defensivas. El flujo sanguíneo cambia de prioridad. Ciertas hormonas inundan el cuerpo y el sistema nervioso se prepara para luchar o huir. Esto es fundamental en situaciones de peligro reales. El problema surge cuando alguien pasa años activando este mecanismo únicamente mediante pensamientos repetitivos. El cuerpo no distingue perfectamente entre un león que corre hacia él y una preocupación mental que se repite a diario. Empecé a notar señales de esto en la gente que me rodeaba constantemente. Personas extremadamente inteligentes, incapaces de descansar mentalmente. Personas talentosas, agotadas incluso antes de que empezara el día. Cuerpos atrapados en un estado de urgencia constante. Era casi como si la sociedad hubiera normalizado vivir en un estado de emergencia emocional. Y, sinceramente, yo también estuve atrapado en eso durante mucho tiempo. Pensaba que la preocupación excesiva era responsabilidad, madurez, preparación. Solo después me di cuenta de que mi cuerpo funcionaba en modo de defensa prácticamente todo el tiempo. Crear realidad requiere un estado biológico diferente. Un cerebro en coherencia emocional accede a áreas vinculadas a la creatividad, la percepción agudizada y el aprendizaje. El cuerpo se aleja de su patrón defensivo y comienza a operar en expansión. Esto modifica las decisiones, los comportamientos e incluso las relaciones interpersonales. Las personas en modo de supervivencia tienden a repetir patrones conocidos porque lo desconocido les parece peligroso. Sin embargo, alguien con regulación emocional puede percibir oportunidades sin interpretar el cambio como una amenaza inmediata. Esta diferencia puede parecer sutil desde fuera, pero biológicamente lo cambia absolutamente todo. Fue entonces cuando comprendí por qué actuar como si todo ya estuviera resuelto no es ingenuidad emocional. Es un cambio de estado interno. El cuerpo deja de funcionar como alguien atrapado por la vida y comienza a operar como alguien disponible para crear nuevas experiencias. Pero cuanto más mantenía este estado, más surgía en mí un sentimiento inesperado, una especie de gratitud anticipada que parecía alterar mi percepción de la realidad de maneras casi difíciles de explicar racionalmente. Durante mucho tiempo, consideré la gratitud como una reacción natural tras un acontecimiento positivo. Primero llegaba el resultado, luego la sensación. Parecía lógico, pero empecé a notar que algunas de las personas con mayor equilibrio emocional
mostraban gratitud incluso antes de que la realidad externa se hubiera reorganizado por completo. Esto me intrigó profundamente. No parecía una negación de los problemas, ni ese optimismo exagerado que suena artificial. Había en ellas una estabilidad silenciosa, como si sus cuerpos ya estuvieran experimentando una realidad interna distinta del caos externo momentáneo. Al adentrarme en el estudio de las emociones y la fisiología, algo empezó a tener sentido. Los estados emocionales coherentes alteran de inmediato el comportamiento, la percepción y la química cerebral. La gratitud genuina reduce las señales biológicas vinculadas al estrés crónico y potencia los patrones asociados con la regulación emocional. El cuerpo abandona el modo defensivo por unos instantes. Y quizás este sea uno de los detalles más ignorados de la experiencia humana. La cualidad emocional dominante influye directamente en cómo una persona percibe las posibilidades, a las personas y los caminos disponibles a su alrededor. Recuerdo una noche en la que estaba sentado solo, reorganizando algunas notas antiguas sobre epigenética mientras sonaba música instrumental suave de fondo. No había ocurrido nada extraordinario ese día. Aún quedaban problemas por resolver, proyectos sin terminar y las incertidumbres normales de la vida. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentí una especie de paz anticipatoria. Como si mi cuerpo dejara de negociar la felicidad solo después de obtener resultados externos. Y eso produjo en mí una sensación extrañamente poderosa. Lo más curioso fue darnos cuenta de que la gratitud anticipada cambia el comportamiento sin esfuerzo forzado. La persona empieza a hablar, reaccionar e incluso caminar de forma diferente. Las pequeñas decisiones empiezan a generar menos miedo. El cerebro deja de filtrar la realidad únicamente a través de la escasez. Y entonces, situaciones aparentemente improbables empiezan a surgir de forma natural. No porque haya magia en el universo como en un truco de niños, sino porque los estados emocionales influyen directamente en la percepción, la actitud y la conexión humana. El entorno responde a lo que emitimos constantemente sin que nos demos cuenta la mayor parte del tiempo. Pero la parte más profunda de esta experiencia surgió cuando comprendí que actuar como si todo ya estuviera resuelto no significa ignorar los desafíos. Significa no permitir que el cuerpo siga viviendo en un estado de guerra permanente antes incluso de que lleguen los acontecimientos. Y cuando esta coherencia emocional empieza a ser natural, sucede algo sumamente extraño. Los cambios externos comienzan a surgir casi silenciosamente, como si la realidad misma intentara adaptarse a la nueva identidad biológica que finalmente ha comenzado a nacer en mi interior. El cambio más profundo de mi vida no se produjo en un gran evento cinematográfico. No hubo una explosión de luz, una revelación mística ni una mañana mágica donde todo se volviera perfecto. Fue algo más sutil. Primero, pequeñas reacciones automáticas cambiaron. Luego, surgieron pensamientos más pausados. Entonces me di cuenta de que mi cuerpo ya no despertaba en un estado constante de amenaza. Y solo después, noté que la realidad externa comenzaba lentamente a reflejar ese nuevo estado interno. Casi como si la vida estuviera reorganizando silenciosamente sus viejas piezas. Lo curioso es que, desde fuera, muchos lo llamarían suerte. Varias oportunidades empezaron a surgir en rápida sucesión. Conversaciones inesperadas abrieron puertas importantes. Surgieron ideas con una claridad inusual. Situaciones que antes parecían extremadamente difíciles empezaron a fluir con menos resistencia. Pero internamente supe que algo esencial había cambiado antes de que apareciera cualquier resultado externo. Mi cuerpo ya no emanaba una desesperación constante. Y quizás ese fue el verdadero punto de inflexión invisible que lo transformó todo silenciosamente. Durante años intenté controlar absolutamente cada detalle de mi vida. Planificaba en exceso, anticipaba problemas y ensayaba escenarios negativos como forma de protección emocional. Pero esto mantenía mi cuerpo atrapado en un ciclo continuo de reacciones químicas de supervivencia.
Cuando finalmente comencé a sentir internamente que ciertas cosas ya se estaban acomodando, mi percepción cambió por completo. No porque me volviera ingenua, sino porque mi sistema nervioso dejó de interpretar cada incertidumbre como una amenaza inmediata. Y un cerebro menos sobrecargado puede percibir posibilidades que antes pasaban desapercibidas. Fue entonces cuando comprendí algo sorprendentemente simple. Muchas personas intentan cambiar sus vidas sin modificar el estado interno que sigue generando la misma realidad emocional a diario. El cuerpo aprende patrones. El subconsciente automatiza las emociones. Y entonces, la persona repite energéticamente la misma identidad, esperando que aparezcan resultados diferentes por arte de magia. Pero cuando la mente, el cuerpo y las emociones entran en coherencia, la realidad comienza a responder de manera distinta. Pequeños cambios internos generan grandes reorganizaciones externas con el tiempo. Hoy entiendo que actuar como si todo estuviera resuelto no significa fingir ser perfecto ni ignorar las dificultades humanas. Significa detener la enseñanza biológica al cuerpo de que la vida es una amenaza constante. Significa abandonar la identidad construida sobre la carencia emocional. Y cuando eso sucede de verdad, sin actuación, sin exageración y sin desesperación, el cambio comienza a surgir casi de forma natural. Primero desde dentro, luego desde fuera, y casi nadie se da cuenta del momento exacto en que la realidad finalmente comienza a alinearse con lo que el cuerpo ha aprendido a creer en silencio. Llega un momento en que el cuerpo finalmente deja de luchar contra su propia vida. Y cuando eso sucede, todo comienza a cambiar silenciosamente. No porque el mundo se haya vuelto perfecto, sino porque la mente ha dejado de infundir miedo en las células a diario. La realidad externa siempre termina reflejando el estado interno que repetimos con mayor frecuencia. Mi cuerpo dejó de esperar a que la vida se resolviera por sí sola para poder finalmente sentir paz. Recuerda esta frase, porque quizás la mayor transformación en la existencia humana ocurre precisamente cuando alguien decide abandonar la identidad biológicamente construida sobre la base de la supervivencia.